Tiene la palabra, a usted, honorable concejal, tiene la palabra Carlos Valles. Gracias, señor presidente. Con un saludo cordial para los compañeros concejales y todos quienes nos acompañan en el recinto. Yo, en primera instancia, quiero agradecerle, señor presidente, a usted por toda la gestión y lo que hizo posible para que Jaime Cuartas, Robert Borges, Nicolás Duque, hubiéramos hecho posible haber hecho parte de esta capacitación. ¿Cuál es? De esta capacitación, donde quiero felicitar también y agradecer el trabajo de Silvia Osorio, Jenny Martínez, la secretaria de Vicepresidencia, a los de la unidad de apoyo de cada uno de los compañeros que viajamos, a el Departamento de Comunicaciones del Consejo de la Ciudad, que a bien tuvo plasmar los boletines de prensa y la comunicación constante desde el momento en que empezamos este periplo de capacitaciones por diferentes ciudades de Europa. El doctor Nicolás había manifestado en su introducción. Mi intervención tiene que ver algo con la aplicabilidad en el municipio de Medellín, en resaltar los aspectos que llamaron más la atención en el transporte de Europa y en la movilidad. Ya Robert manifestó lo que sucedía con los tranvías de el siglo pasado, donde en Burdeos, en el 58, también desapareció el tranvía antiguo y hoy regresa en el 2003. Allí hay 89 estaciones, 3 líneas, bueno, las mismas velocidades, parecidos, y enseguida les cuento. El tranvía de Clermont-Ferrand también desapareció, volvió a inaugurarse en 1890, desapareció. El tranvía de Clermont-Ferrand, como lo había manifestado el doctor Nicolás, es idéntico al que vamos a tener en el corredor de Ayacucho, dado sus dimensiones y el ancho. Lo único que cambiaría sería el color, por el verde del Nacional, perdón. El metro, yo quiero hacer énfasis en lo que ya manifestaron los compañeros, porque la verdad es que hay 2, 3 cosas que… ¿Cuál pues? Ahí. En el 58 desapareció, vuelvo y repito, aquí vuelve, Burdeos tiene lo mismo, ya habían explicado, el de Clermont-Ferrand, que aparece con las dimensiones, y luego muestro, ya hablaron del metro ligero, el de París, que también es el tren, pues, el de estación subterránea, la estación más grande que puede haber en el mundo, ya lo manifestaba Robert con respecto a los pisos. Aquí podemos ver fácil el manejo del espacio público. Plazas donde en primera instancia quien predominaba era el vehículo y hoy es el peatón. El gran respeto por el peatón es la cultura que hoy llama la atención de Europa. Y concluyo manifestando, para pasar al Círculo Medellín, es el sistema de integración de los diversos mecanismos y sistemas de transporte, la movilidad inteligente y la información del sistema que tiene Roma, sistemas donde se articulan todos, el
tren, el metro, el tranvía, el taxi, el bus, la bicicleta. El respeto por el patrimonio cultural, y allí hay que hacer un gran énfasis en el circuito que hace, lógicamente, el tranvía. Y quiero entregar esta diapositiva recordando lo mismo que sucede en muchos países europeos, y es la existencia hace muchos años del tranvía, y hoy vuelve. No tenemos por qué tenerle miedo al cambio, y eso es lo que visionamos hoy quienes queremos ser soñadores. Primero, porque en Europa el servicio del transporte público lo ven como un servicio básico, y el modelo de Medellín aquí es más importante el transporte individual, y sabemos que con ese contexto tenemos que empezar a cambiar la vocación. Ahí vemos la iglesia del Sagrado Corazón, cómo la utilización del espacio público en lo que va a ser el tranvía de Ayacucho va a ser tan representativa para el cambio cultural el que va a tener Medellín. Yo quiero mostrarles que en las 4 ciudades, en Burdeos, en Roma, en París, Burdeos también es de París, en Roma, en Lata y en España, que también estuvimos en Madrid, los sistemas de transporte hoy, en ese proceso le tenemos que copiar, lógicamente no podemos tenerle miedo al cambio. El tranvía de Ayacucho, ya conocemos muchos la exposición, lógicamente cómo se articula con el metro, vemos lo que suscita todo el proceso de intervención con los 2 cables, el sistema de cables de la intervención en Ayacucho, el sistema limpio ambiental, lo que manifestaba del cuartas de la movilidad sostenible, y la interacción que tiene el peatón con la movilidad. Este es el tren de Clermont-Ferrand, donde se interactúa el espacio público y se posiciona al peatón como un eje articulador con el centro comercial y con la ciudad. Quienes tuvimos la oportunidad de visitar, vimos el respeto por el peatón, y la velocidad implica no al miedo de cruzar la vía. Vemos como meseros cruzaban la vía para atender el negocio al lado del frente, y allí se articulaba todo el proceso. Maturín, el espacio público, y en Medellín habría que empezar a aplicar el manual del espacio público como espacio público que ofrezca continuidad sin barreras, dotado de amoblamiento, una señalización necesaria que le confiera al peatón un desplazamiento seguro, afianzar componentes de cultura ciudadana para garantizar una movilidad segura y crear conciencia en torno a la seguridad vial como responsabilidad de todos. Debe cruzarse en esquinas, pasos peatonales y bocacalles. El tránsito debe ser realizado por las aceras, utilizar puentes peatonales, esperar cambio del semáforo peatonal y transitar al lado derecho de la vía. Mire la utilización del espacio sin vehículos, donde las zonas verdes son integradoras. Aquí vemos el respeto por el patrimonio cultural, y aquí vemos cómo se puede articular todo el sistema de transporte, cuando ya habían explicado cómo esta articulación por este mecanismo puede ser más viable en la ciudad de Medellín. Un mecanismo, una tarjeta única, donde yo pueda montarme en la bicicleta, pasar al tranvía, pasar al tren, pasar al metrobús y al cable. Hoy vemos la ciudad como
en lo que hoy llamamos las vacunas, por el uso de la moneda, podría pasar a ser una tarjeta plástica y allí evitaremos también esos problemas de orden público que hoy generan esos procedimientos. Ese torniquete que vemos, que hoy no tenemos esa cultura en Medellín, que sería difícil, eso es un torniquete que valida la utilización del servicio al interior del vehículo. Aquí yo quiero entrar a contarles que en esta cultura, gran cultura europea, el cambio del diseño de las estaciones de servicio pasa a un segundo plano. Aquí en Medellín es un primer plano, porque allí se articula el peatón, el sendero con el tren. Aquí tendríamos que construir, lógicamente, la estación de parada. Movilidad privada, movilidad masiva, ya decía que aquí prima el vehículo y al revés, nosotros tenemos que propender por el aumento en esa cultura del manejo del transporte público. Este es el bus eléctrico. Yo quiero mostrar algo que existe en Medellín, que en muchas exposiciones vemos, pero hay que crear conciencia hacia dónde apunta Medellín. Cuando Medellín hoy tiene un plan de movilidad del centro, tiene un plan maestro en el metro, tiene un plan maestro metropolitano de movilidad, y sabemos que en esos planes hace parte el corredor de Ayacucho y hace parte el corredor de la 80, pero aquí tenemos que apuntarle a conocer a dónde va Medellín al 2030.